El segundo aspecto tiene que ver con lo económico. El proyecto Potasio Río Colorado fue aprobado bajo una condición que se logró desde el gobierno de la provincia después de una durísima negociación con la empresa brasilera Vale, que es la titular de los derechos mineros de Potasio Río Colorado. Y básicamente lo que se consiguió fue, a través de un fondo de desarrollo socioambiental que debe aportar la empresa, superar el tope que establece la legislación nacional, la legislación de producción minera, del 3% de las regalías. Entonces, ¿qué se logró como una condición previa a la aprobación del proyecto? Se logró que la empresa se comprometiera a aportar no solamente el 3% de regalías, que se establece como tope, sino, además de eso, ahí tengan en cuenta que es el 3% sobre el valor boca mina, es decir, el valor que tiene el mineral sacado del sitio donde se está haciendo la explotación. Nosotros acordamos un 1%, pero del valor de facturación por encima del 3%. Y esto no habla matemáticamente de un 4%, sino que según el precio internacional del potasio, que es un precio que tiende al alza en función, fundamentalmente es utilizado para como fertilizante para la actividad agrícola, esta tendencia a la suba del precio del potasio marca que nosotros estimamos que puede llegar a duplicarse el aporte de la regalía, es decir, llegarse a un 6% aproximadamente el valor boca mina, con buenos precios internacionales como los que vienen existiendo. Y otro aspecto más que tiene que ver con lo económico: se estableció la obligación de la empresa de hacer compra mendocino, es decir, que los insumos, servicios, obras que realice tengan como actores prioritarios a las empresas de Mendoza, y además se acordó que un 75% del personal, un piso del 75% tiene que ser mendocino. Esto significó barrer con una serie de objeciones que habían fundadas, todas ellas respecto de este aspecto que se dice: la minería es saqueante, por lo tanto no nos deja nada. Bueno, se buscó por la vía de esta negociación por encima de las regalías resolver esto. ¿A dónde va ese fondo? Ese fondo se distribuye entre los municipios, incluso está previsto en esta época que todavía no se está explotando y por lo tanto no ingresan los fondos. Se han convenido con la empresa Anticipos, que van a reforzar la infraestructura educativa, sanitaria, todo lo que tiene que ver con los mecanismos de control ambiental, la policía ambiental, entre otros aspectos. De esta manera, de algún modo, y con una distribución del recurso no solamente en el municipio donde está la explotación, sino en toda la provincia, consideramos que se generan fundamentalmente, incluso algo que no les mencioné, la posibilidad de financiar desarrollos productivos en los distintos departamentos de otras actividades que no tengan que ver con la actividad minera. Este es el lado por ahí más amigable de lo que nosotros hemos hecho en Mendoza, y les reitero que logramos ir generando niveles de consenso muy importantes, en favor de que esta actividad se realizara. Creo que no es menor el hecho de que la empresa que tiene los derechos de explotación minera sea una empresa brasileña, donde el Estado de Brasil tiene participación, y que la presidenta en su momento haya declarado de interés nacional este emprendimiento. ¿Qué aspecto negativo tiene ese proyecto? Y después vamos a la contracara, a otra situación que también vivimos en mi gestión. El aspecto más que negativo, deficitario, les diría yo, tiene que ver con el agregado valor. No se logró todavía, hay posibilidades de hacerlo todavía, vincular
la extracción, explotación del potasio con algún tipo de agregado de valor, aunque fuera el embolsado de ese potasio en la provincia de Mendoza. En ese aspecto no se avanzó. Nosotros trabajamos en un proyecto que es sumamente interesante que, a ver, para que ustedes se hagan una idea, el pasivo, el activo de ese proyecto minero es potasio, sales de potasio. El pasivo son sales de sodio, como la sal común que utilizamos nosotros, y que tiene que tener un manejo adecuado porque son volúmenes sumamente importantes que si se infiltran en las napas o si llegan al río Colorado o al río Grande, producirían salinización como un proceso de contaminación. ¿Qué es lo que nosotros hemos dejado abierto, digamos, como posibilidad? La posibilidad de utilizar ese pasivo por parte del gobierno de la provincia para fabricar en la provincia soda solvay, que es un insumo que es utilizado para la industria del plástico y la industria del vidrio. Esto implica montar una planta que aproveche ese pasivo y que eliminemos esas pilas de sal de potasio que quedan solidificadas y que podrían ser aprovechadas en la generación de soda solvay. Argentina es un país que en general no tiene producción, hay una planta en Río Negro y lo que se necesita se importa en muchos casos, ¿no? Ahí estaríamos vinculando un proyecto de explotación minera con un proceso industrial de agregado de valor en un insumo que resulta estratégico para la región. Vamos al proyecto que es la contracara de este proyecto Potasio Río Colorado y que también me tocó sustanciarlo en mi gestión. En gran medida, yo les decía, yo me fui en mayo del 2011 del gobierno provincial, es decir, antes de que finalizara el mandato del gobernador anterior, Celso Jaque, y en gran medida me fui como consecuencia de desacuerdos en torno a este proyecto. Se trata de un proyecto de minería metalífera que tiene por objeto extraer en la localidad de Uspallata cobre y oro. Este proyecto se tenía que ajustar a una disposición provincial que establece, porque está vigente esta disposición provincial, la ley 7722, que no se puede utilizar en la minería metalífera, que es el caso de oro, cobre, minería metalífera, no se puede utilizar cianuro, ácido sulfúrico, mercurio o sustancias tóxicas similares, dice la ley. Entonces, surgía acá, para los proponentes del proyecto, la empresa anglo-canadiense que proponía hacer la explotación, el desafío de tener que presentar un proyecto que básicamente estableciera una tecnología de separación del mineral que van a aprovechar de otros minerales o de otros elementos sin utilizar estas sustancias que son las que normalmente se utilizan: cianuro, ácido sulfúrico, mercurio o alguna otra sustancia similar. ¿Qué problema tuvimos con ese proyecto? Básicamente, el problema que se nos presentó es que la empresa, yo le decía una empresa anglo-canadiense, una empresa minera junior, calificada como junior porque son pequeñas empresas que en general no tienen explotaciones en el mundo, sino que lo que hacen es identificar dónde hay recurso mineral, gestionarla, tramitar la exploración y explotación, obtener las autorizaciones ambientales para luego transferirle las acciones a alguna minera de mayor porte con capacidad de inversión para hacer la explotación efectiva. Esta empresa básicamente lo que hizo fue plantear dos cuestiones que eran sumamente sensibles para los mendocinos. En primer lugar, dijeron que la cuenca en donde se emplaza el proyecto y el agua que iba a utilizar no tenía ninguna vinculación, era una cuenca endorreica, no tenía ninguna vinculación con el río Mendoza, principal proveedor de agua potable y agua para la actividad agrícola e industrial de Mendoza.
Primera cuestión, primera afirmación que ellos presentan. Segunda afirmación, dicen que como ese agua era agua de un arroyo que nacía y moría dentro de la propiedad de la empresa, era agua de la propia empresa, agua privada, y por lo tanto no requerían una autorización del gobierno para usar ese agua. Básicamente, esto generó una hipersensibilidad, una movilización importante de sectores que planteaban las objeciones y dudas respecto del proyecto. Efectivamente, cuando nosotros fuimos a contar con los estudios que probaran que la cuenca era cerrada, nos encontramos con una reticencia enorme de la empresa en torno a brindar esa información. Comenzaron las operaciones de prensa de los gerentes de la empresa, bien mendocinos los gerentes no eran ni canadienses ni ingleses, bien mendocinos, bien conocidos nuestros además. Operaciones de prensa que apuntaban a las exageradas exigencias que estaba planteando la Secretaría de Medio Ambiente y particularmente el Secretario de Medio Ambiente y su equipo respecto de este proyecto. Bueno, incluso en algunos casos llegaron a publicar una solicitada donde se planteaba que Guillermo Carmona, secretario de Ambiente de la provincia, era el gran obstructor de este proyecto, un proyecto que contaba con todas las garantías ambientales y todo lo demás. Básicamente, el problema en este caso se presentaba en relación a la debilidad de fundamentos que tenía el proyecto desde el punto de vista técnico. Se presentaba respecto de un fuerte lobby en relación con actores generadores de opinión pública por parte de la empresa, y se presentaba también la dificultad no menor del intento de cooptar a algunos sectores con algún tipo de incentivo económico, fundamentalmente de los habitantes de la villa, en donde más cercana al emprendimiento que la villa de Uspallata. ¿Cómo terminó esto? El proyecto, con una serie de condiciones enormes, se terminó aprobando, se envió a la legislatura y en Mendoza se exige la aprobación legislativa de estos proyectos, y el resultado de esto fue que nuestro candidato a gobernador, actual gobernador de la provincia, terminó solicitando a la legislatura que desechara el proyecto en función de las objeciones que se habían formulado. Un caso y otro caso les planteo. Un caso que ha avanzado bien, otro caso en el que el intento de avanzar en la explotación fracasó por falta de condiciones, yo les diría fundamentalmente condiciones sociales y políticas, además de las que tenían que ver con la técnica ambiental. Se establecieron un sinnúmero de condiciones, yo les decía recién, para llegarse a la aprobación del proyecto, entre otras cosas algo que no existe, por lo menos yo desconozco algún caso que existe en el mundo, que es la doble impermeabilización de las áreas en donde se produce la decantación del agua, los diques de cola que se denominan, doble impermeabilización con las más altas exigencias del mundo. Aún así, ese proyecto, esa le pongo como ejemplo, había muchas más condiciones que se establecían. Ese proyecto aún así no prosperó, y yo les recalco esta situación de la existencia de condiciones políticas y sociales adversas al desarrollo del proyecto.